Esta es la tercera parte de la serie La revolución mitocondrial, donde hablaremos extensamente de la fotobiomodulación. Leeros primero el descargo de responsabilidad. La información contenida en este vídeo solo tiene fines educativos. Ningún material del mismo pretende sustituir el consejo médico profesional ni dar diagnóstico o tratamiento alguno. No debe utilizar esta información como autodiagnóstico para tratar un problema de salud o enfermedad. Consulte siempre a su proveedor de atención médica. Bueno, empezamos. Primero vamos a hacer un repaso de la parte 2. Hablamos del azul de metileno, de su capacidad única para autooxidarse, que la convertía a bajas dosis en un ciclador de electrones, un aceptor y un donante de electrones cíclico. Esto le daba unas propiedades características muy importantes, entre ellas un aumento de la producción de energía, ya que se constituía como un donante alternativo de electrones. Ayudaba a neutralizar radicales libres, un poderoso antioxidante. Tenía una parte importante en la neurogénesis y en la modulación de la inflamación. Aquí tenemos la cadena transportadora de electrones. Si os acordáis, estaba formada por 5 complejos. Los 4 primeros transportaban los electrones hasta el complejo 4, hasta la reducción de oxígeno a agua, y el quinto complejo aprovechaba el gradiente formado por los protones que eran bombeados desde la cadena transportadora de electrones, el gradiente formado para sintetizar ATP. Aquí lo estamos viendo. Los donantes de electrones, la comida que ingerimos acaba transformándose en donantes de electrones NADH y FADH2, que van al complejo 1 y al complejo 2 respectivamente, y estos entran los electrones en la cadena. En su paso va bombeando protones al espacio intermembrana y aumenta el gradiente en el complejo 5 para aprovechar esta fuerza para hacer rotar la ATP sintasa y formar ATP. Esto es muy eficiente, pero no tiene una eficiencia del 100%, y entre el 0,4 y el 4% del oxígeno no es reducido completamente a agua en condiciones normales. Esto da especies reactivas del oxígeno que en principio no deben de tener ningún problema porque la reserva de antioxidantes del organismo las neutraliza. En una situación de disfunción de la cadena transportadora, hay un exceso de electrones despareados que salen de esta cadena y forman especies reactivas del oxígeno, unidas al oxígeno. Esto lleva a la proliferación de citoquinas proinflamatorias y mediadores de la inflamación, y esto lleva en última instancia a comprometer la célula, en este caso a la neurodegeneración. ¿Qué hacía el azul de metileno? Pues el azul de metileno abría un camino alternativo de electrones. Recogía los electrones que habían salido de la cadena, los electrones libres, y los volvía a introducir en la cadena, pero pasado el complejo 3, en la citocromo C. Esto lo que hacía era neutralizar gran parte del potencial oxidativo de estos electrones, y lo que consigue es reequilibrar la reserva antioxidante. Esto, en el complejo 4 se produce una regulación al alza de la citocromo C oxidasa, y esto lo que hace es potenciar el consumo de oxígeno y aumentar la respiración celular. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver en el lado izquierdo el azul de metileno cómo actúa en la cadena transportadora de electrones, y en el lado derecho cómo la terapia de fotobiomodulación, en este caso la luz infrarroja cercana, cómo actúa directamente en el complejo 4, que veremos más adelante. Tienen efectos que actúan en sitios ligeramente distintos, pero los efectos son muy similares de ambas terapias. ¿Qué es la fotobiomodulación? Bueno, pues en palabras de Michael Hamlin, que iremos a hablar a lo largo del vídeo bastante de él, es considerado una de las principales autoridades en el campo de la fotobiología y de la fotobiomodulación. Él dice que es un método de tratamiento no invasivo basado en los resultados de investigación que muestran que la irradiación con ciertas longitudes de onda roja e infrarroja cercana producen un rango de efectos fisiológicos en células, tejidos, animales y humanos. Se trata de un tratamiento no invasivo, utiliza, como dice, la luz roja e infrarroja, es una luz que es no ionizante, produce efectos fisiológicos y tiene un perfil de efectos adversos muy bajo. Aquí tenemos una imagen del espectro electromagnético y podemos ver que lo que está aquí en color de arcoíris es el espectro visible que los seres humanos somos capaces de ver. Va desde los 400 hasta los 700 nanómetros, y más allá de los 700 empieza la luz infrarroja cercana, que es la zona terapéutica donde nosotros vamos a incidir principalmente. Aquí igual tenemos otra imagen donde podemos ver el espectro de luz, y desde 600
desde 600 hasta 1100 va a ser el rango de longitud de onda que se utiliza principalmente en esta terapia. Luz roja entre 600 y 690 y luz infrarroja desde 800 a 1100 son las principales longitudes de onda que se han investigado. Se ha observado que entre 700 y 800 y entre 900 y 1000 hay poco o ningún efecto. Bueno, vamos a ver un poco de historia. En 1960 se inventa el primer láser por Theodor Maiman. En el 65 se observa por primera vez la capacidad de destruir tumores malignos en ratones. Esto es otro tipo de terapia, que es la fotodinámica, pero lo observaron haciendo estudios con ratones. En 1967 el doctor Mester descubre por accidente la terapia de luz roja de bajo nivel, que es como se llamaba antes la fotobiomodulación. Él intenta reproducir el estudio de McGrath y Detterlin con ratones para destruir cáncer, pero utiliza por equivocación un láser de baja potencia. Entonces él observa que a los ratones el cáncer no se destruye, pero los ratones les crece el pelo y la cicatriz sana rápidamente. A partir de ahí, en 1977, el doctor Mester introduce la luz infrarroja como parte de la terapia. En el 95, casi 20 años después, Karu descubre cuál es el fotoaceptor principal de la terapia. Antes no se sabía que funcionaba, pero no se sabía el porqué. Y vieron que la citocromo C oxidasa era el principal aceptor de los fotones de luz roja e infrarroja. En el 2009, Zibin y compañía usan por primera vez para accidente cerebrovascular, iniciando lo que es la era de la terapia transcraneal. Y en el 2015, Jadeo y Tedford demuestran que la luz infrarroja cercana atraviesa el cráneo en cadáver humano. Demuestran que puede llegar hasta 4 y 5 centímetros de profundidad en cadáver. En 2016 se cambia el nombre de luz roja, terapia de luz de bajo nivel, a fotobiomodulación. Y en el 2018, es el primer estudio que yo he encontrado, Machado y compañía lo utilizan por primera vez en terapia en autismo con humanos. Propiedades y mecanismo de acción. Bueno, aquí he destacado un párrafo de Michael Hamlin en este estudio que dice: los efectos beneficiosos de la fotobiomodulación se piensa que son principalmente resultado de la fotoestimulación de la cadena transportadora. Cuando se aplica influencia óptima, densidad de energía y longitud de onda, produce efectos terapéuticos en los órganos diana sin causar ningún efecto secundario. Esto es muy importante. La fotobiomodulación aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el metabolismo del cerebro y aumenta las defensas antioxidantes. Además, su habilidad para promover la protección neuronal y supervivencia es mediada a través de la modulación de mediadores de la apoptosis y moléculas señalizadores de la inflamación, así como la estimulación de factores neurotróficos. Aparte de estos efectos terapéuticos a nivel molecular, también hay evidencia considerable de cambios que ocurren a nivel comportamental, tales como mejoras cognitivas, efectos antidepresivos y mejoras en el sueño. Esto resume de forma bastante certera lo que hace la fotobiomodulación. Lo veremos más adelante. Desde hace tiempo, también otro párrafo que dice en este estudio, desde hace tiempo se ha establecido que la disfunción mitocondrial tiene un papel fundamental en la etiología de muchos, si no la mayoría de los trastornos neurológicos y psicológicos. La inmensa mayoría de los trastornos neurológicos y psicológicos tienen que ver en mayor o menor medida con la disfunción mitocondrial. Aquí tenemos la imagen donde podemos ver la cadena transportadora de electrones y cómo está representada la terapia de luz, la fotobiomodulación, que incide directamente en el complejo 4 de esta cadena, la citocromo C oxidasa. Esto debido a que, como hemos dicho antes, el complejo 4 es el principal fotoaceptor y es el que absorbe los fotones de luz. Esto lleva a una cascada de eventos que veremos más adelante que nos dan los beneficios de esta terapia. En palabras según Michael Hamlin, se producen efectos primarios nada más mientras se está aplicando la terapia de luz, se produce una activación de la mitocondria, que esto lleva a un aumento de la oxidación de la citocromo C y a un cambio en el estado de oxidación-reducción de la citocromo C oxidasa. Esto lleva a un aumento del consumo de oxígeno, un aumento en el potencial de membrana mitocondrial, aumento del ATP y el AMP cíclicos. Se libera el óxido nítrico. Aquí deciros que el óxido nítrico es un competidor compite con el oxígeno por el hueco, el bolsillo en el que el oxígeno se inserta, que es el CV, el complejo, la subunidad CV.
Pues esta competición, si está ocupado por el óxido nítrico, el oxígeno no puede reducirse a agua y la cadena transportadora de electrones se ve ralentizada o paralizada. Esta terapia lo que hace es liberar el oxígeno, liberar el monóxido el óxido nítrico, y esto tiene como efecto secundario que también actúa como señalizador, que eso lo vamos a ver más adelante. Se produce también una breve ráfaga de especies reactivas del oxígeno que también actúan como señalizador importante, modulación del calcio y como efecto conjunto se produce un cambio en la célula de estado de obtención de energía a través de la glicólisis a fosforilación oxidativa. Cuando las células no están sanas, no están comprometidas, muchas de ellas utilizan como método de obtener energía la glicólisis, que es un método que no es nada eficiente, y esto lo que produce es un paso a la fosforilación oxidativa. Esto tiene dos consecuencias principales, que una es la activación de células madre, porque estas células madre en estado de hipoxia utilizan glicólisis, y cuando se activan por la fotobiomodulación aumentan el consumo de oxígeno y activan programas de diferenciación y proliferación de células madre. Esto da también como segundo efecto principal una respuesta antiinflamatoria, debido a que los macrófagos en situación de hipoxia, también en situación de enfermedad, están en una conformación proteica M1, que es una conformación proinflamatoria y debido a que utilizan la glicólisis. Con la activación de la respiración oxidativa, la fosforilación oxidativa, cambian a la configuración M2, que es una configuración antiinflamatoria. Esto es muy importante, sobre todo en el cerebro, con la microglía. Se producen una serie de efectos secundarios horas y después de haber aplicado la terapia de luz, y debido a que hay una cascada de reacciones bioquímicas que cambian la homeostasis celular. Hay muchos, no vamos a leer todos, se producen rutas de señalización, reduce la inflamación, apoptosis, aumenta el metabolismo celular, y esto lleva a que días y meses después se den los efectos terciarios, que estos ya son muy interesantes. Estos efectos terciarios es la consecuencia a largo plazo de los efectos anteriores. Se produce sinaptogénesis, un aumento en la conexión sináptica, se produce un aumento en la producción de nuevos vasos, de nuevos capilares, la angiogénesis, un aumento del flujo sanguíneo, principalmente flujo sanguíneo cerebral, un aumento del drenaje linfático, una disociación del óxido nítrico de forma más a largo plazo, que esto tiene también una capacidad señalizadora, una regulación al alza de las células madre y una regulación al alza de la capacidad antioxidante, en especial de la superóxido dismutasa. Entonces, sobre la mitocondria, cuando se aplica la fotobiomodulación, se producen efectos que veremos ahora. Es una mejora de la cadena transportada de electrones, aumenta el metabolismo en general y aumenta la energía debido a que esta cadena se pone en marcha, funciona de forma más eficiente. Se reduce el estrés oxidativo, se reduce la inflamación, se mejoran las redes mitocondriales, se restaura la dinámica mitocondrial, los procesos de fusión y fisión, se tiende más a incrementar la fusión y en detrimento de la fisión de forma patológica. Se repara también la capacidad de la mitofagia, lo cual reduce la apoptosis. También se ha visto que hay unos efectos que son sistémicos, que no tienen directamente que ver con el lugar de aplicación de la luz, y debido a que es un efecto que utiliza el sistema vascular como vehículo. Entonces, esto lo que se ha visto es que, por ejemplo, si se aplica la luz en la cara interna del brazo, produce cambios significativos en el cerebro medidos con el mapeo cerebral. Esto lo que hace es utilizar al sistema vascular como vehículo para llegar a conseguir efectos en todo el cuerpo. Por eso se llaman efectos sistémicos. El mecanismo exacto de cómo se produce esto todavía no se conoce. Existen varias hipótesis. Entre ellas, una de las hipótesis que está ganando en los últimos años bastante fuerza es que se ha establecido en el 2019 un nuevo descubrimiento de que la sangre contiene en circulación mitocondrias libres de la célula, que son competentes para realizar sus funciones. Esto hasta el 2019 se pensaba que la sangre no contenía mitocondrias, y sin embargo sí que contiene mitocondrias libres. Esto lo que ha llevado es a la hipótesis de que las mitocondrias libres circulantes por la sangre pueden ser las responsables de llevar los fotones de luz o la señalización secundaria que estos producen a otras partes del cuerpo, principalmente al cerebro, que es, como ya hemos dicho, uno de los tejidos más densamente poblados de mitocondrias.
Bueno, vamos a hablar primero de los factores que hay que tener en cuenta para diseñar una terapia de fotobiomodulación. Hay que tener en cuenta la longitud de onda, que nos va a dar la profundidad a la que llegue el tejido, dependerá del tipo de tejido que se quiera tratar. También el tipo de luz que vamos a utilizar, si queremos que sea una luz coherente o no coherente, esto es si es láser o LED. La potencia del aparato, de los parámetros del aparato, la potencia que vamos a emplear, que eso nos da lo que se llama la irradiancia, que es la densidad de potencia, que son milivatios por centímetro cuadrado. La dosis que vamos a aplicar, lo que se denomina afluencia, que son los julios por centímetro cuadrado, y es la energía aplicada por superficie durante un tiempo determinado. Esto nos da como consecuencia la dosis total en julios que vamos a aplicar, dependiendo del tratamiento. También hay que tener en cuenta si va a ser una aplicación continua o pulsada, el patrón de pulsación, que esto se mide en varias, tenemos dos parámetros principales, la frecuencia, que son los hercios a los que damos la luz, es importante sobre todo en la fotobiomodulación transcraneal debido a las ondas cerebrales, y el ciclo de trabajo, lo que es el duty cycle, que es el tiempo que permanece encendido y apagado el aparato. Un ciclo de trabajo del 50% implica que la mitad del tiempo está encendido. Esto parece que se están observando beneficios con estos patrones, tanto del 25, 75, etc. Y todo esto nos lleva luego a tener que realizar una serie de cálculos en función del tejido que vayamos a tratar y los objetivos del tratamiento. Sobre las longitudes de onda, según los tejidos, aquí tengo un diagrama de un estudio de Mester del 2013, donde podemos ver cómo los diferentes tejidos tienen unas absorbancias de longitudes de onda distintas. Por ejemplo, el tejido dermal entre 400 y 500, el tejido vascular ya llega a la franja de luz roja entre 600, hueso, articulaciones, el cerebro. Se ha establecido que está alrededor de los 810-808 nanómetros en el cerebro. Y en el cerebro profundo la longitud de onda de alrededor de 1000-1100. Por debajo de 1100 es el agua el principal aceptor de los fotones. Aquí tenemos entre los 700 y 800 nanómetros se ha observado que no tiene prácticamente efecto, no hay casi ningún efecto, y entre los 900 y 1000 hay poco efecto. Se utiliza, yo he visto en 980, algunos estudios con 980. En este lado de la derecha tenemos los diferentes aceptores de fotoaceptores, por ejemplo la melanina, el hemo o la hemoglobina, la mioglobina y la citocromo-C-oxidasa, y en función de las longitudes de onda. Como podemos ver, la citocromo-C-oxidasa está entre los 800 y los 1000-1100 nanómetros. Por debajo más allá de los 1100 es el agua el principal aceptor de electrones. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la ventana de oportunidad del tejido. Es esta franja que tenemos aquí, es donde se puede conseguir efectos terapéuticos, y está pues eso, entre 600 y 1200. Tipos de luz. Bueno, tenemos aquí la luz normal, la luz del sol, el láser y los LED. La luz normal es la combinación de ondas no coherentes de todo el espectro visible. Es lo que se llama una luz policromática. Están todo el rango de colores. La luz láser es luz coherente monocromática, que lo que quiere decir es que tiene una sola longitud de onda, y esto permite la transmisión de energía a densidades de potencia altas. Puede transmitir mucha energía en muy poco tiempo. Y la luz, los LED son lo que se llama luz cuasi monocromática. Es un 95% una longitud de onda y tiene un 5% que es un poco diferente. Es luz que es no coherente, está en diferentes fases, como podemos ver aquí. No es un solo haz continuo, sino que son varias en diferentes fases, y tiene la capacidad de ser divergente. Según lo separas del punto de administración, hace como una especie de cono. La luz diverge. Aquí tenemos diferentes tipos de ejemplos de pulsaciones. Cuando es luz pulsada, o si es una pulsación de 10 segundos o 100 segundos, pues penetra más. Si la longitud de onda, si es más longitud de onda o menor, penetra más, etc. Bueno, entonces, ¿qué es mejor? ¿Utilizar un láser o un LED?
Según los estudios que yo he leído, en este estudio de Hamlin, él dice que se ha encontrado de forma consistente que no se necesita, de hecho, usar un láser monocromático coherente para obtener estos beneficios biológicos, sino que los LED son no coherentes con parámetros comparables a láser de baja potencia funcionan igual de bien. En principio, esto funciona igual de bien. En otro estudio de Rojas y de González Lima dicen que la luz no coherente podría ser más ventajosa para algunos propósitos neurometabólicos. Permite la exposición del tejido nervioso a longitudes de onda terapéuticas a densidades de potencia relativamente bajas durante el tiempo necesario para modular el metabolismo neuronal, en respuesta a su activación o lesión, incluso si el tiempo es prolongado. Esto hace que sea interesante. A lo mejor las luces LED son mejores que los láser o no, eso está por ver. El caso es que no hay mucha diferencia. Bueno, vamos a hablar sobre la dosis, lo que es el efecto hormético, la respuesta bifásica. Como pasaba con el azul de metileno, se da una respuesta bifásica en la que pequeñas concentraciones tienen una respuesta lineal que va subiendo poquito a poco y hay un punto óptimo donde se consigue el mayor efecto biológico. Pasado este punto empieza ese efecto a disminuir hasta llegar incluso a poder ser perjudicial. Esto tiene que ver con la dosis que tenemos que aplicar y entonces tenemos el objetivo de tratamiento. Según el objetivo de tratamiento vamos a aplicar una dosis determinada. Aquí tenemos en otro estudio de Michael Hamlin, tenemos los efectos sobre el cuerpo que se ha visto en estudios, los efectos que tienen a lo largo de todo el cuerpo. Tiene efectos muy diversos y se han hecho estudios de todo tipo. Bueno, vamos a hablar ahora de la fotobiomodulación transcraneal. Primero tenemos que mencionar las características anatómicas del cerebro. En un estudio de Jadeo del 2012 se observó que la luz penetra de forma diferente según la región anatómica del cerebro. Ellos usaron una longitud de onda de 830 nanómetros de luz infrarroja cercana y el estudio lo hicieron en cadáver. Observaron que solo el 0,9% de la luz llega a la región temporal del cerebro. Un 2,1% llega a la región frontal y hasta un 11,7% llega a la región occipital. Esto, como veis, hay una marcada diferencia según la zona donde se vaya a aplicar la luz. Observaron que la luz roja no penetraba prácticamente nada, con lo cual para hacer una terapia transcraneal es prácticamente imprescindible utilizar luz infrarroja cercana. En otro estudio de Tedford se compararon tres longitudes de onda distintas, 660, 808 nanómetros y 940. También se realizó sobre un cadáver y se observó que la longitud de onda de 808 nanómetros era la que podía llegar más profundo en el cerebro, hasta 4 y 5 centímetros, 40 o 50 milímetros. Ojo, hay que tener en cuenta que el tejido vivo no es lo mismo que un tejido no vivo, eso siempre va a marcar una diferencia. Esto son observaciones en cadáver, pero no tiene por qué ser igual en tejido vivo. Se han obtenido buenos resultados también con longitudes de onda mayores, por ejemplo con 1064 en el equipo de González Lima y de Rojas, y también 1070 se ha utilizado en varios estudios. Vamos a ver los efectos principales que tiene sobre el cerebro la terapia transcraneal. El primero de todos es que establece, como pasaba el azul de metileno, un aumento en la neurogénesis. Aumenta las sinapsis, el botón sináptico y el crecimiento de axón y de las dendritas. Aumenta de forma significativa la síntesis de ATP. Aumenta también la proliferación de glía, que son las que dan sustento a las neuronas, son las células que dan sustento a las neuronas, células de Schwann, oligodendrocitos, astrocitos, células olfativas envainadas. Son las células de Schwann y los oligodendrocitos son las que producen las vainas de mielina, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Aumento de la angiogénesis de los capilares, que aumentas la perfusión y aumentas que los capilares lleguen más lejos en el tejido nervioso. Aumento del flujo sanguíneo. Aumento en el drenaje linfático, esto es una parte muy importante para el cerebro. El cerebro tiene que ser capaz de drenar las toxinas y drenar los desechos metabólicos de forma eficiente. Aumento en la capacidad antiinflamatoria cerebral, se reduce la neuroinflamación a través de, como le pasaba también al azul de metileno, de la regulación del inflamosoma, de las citoquinas proinflamatorias y de los factores neurotróficos.
Aumento de la neuroprotección también, a través de vías de antiapoptóticas. Esto da como consecuencia un aumento de la supervivencia de las células neuronales. Aumento de las células madre neuronales, de la proliferación y migración de células madres neuronales. Se produce una regulación de los genes que tienen que ver con con proteínas reparadoras del ADN y enzimas antioxidantes, y también con las proteínas chaperonas, que son las que doblan de forma correcta, pliegan de forma correcta las proteínas. Esto es muy importante, por ejemplo, en las proteínas amiloides. Aumento en la capacidad antioxidante, en los antioxidantes, principalmente la superóxido dismutasa, lo que lleva a un estrés, a una reducción importante del estrés oxidativo y a una reducción del óxido nítrico. Aumento de los factores neurotróficos, principalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es uno de los más importantes. Y por último, se produce una reducción en la excitotoxicidad neuronal, lo que lleva a un aumento de las funciones neuronales y de las funciones cognitivas. También tenemos, que se me olvidaba aquí, modulación de las ondas cerebrales, que esto en el cerebro es muy muy importante, una regulación y una modulación, equilibración de las ondas cerebrales, y a un aumento, a una regulación también en la microglía. Se consigue un cambio de la microglía que está en configuración M1, que es proinflamatoria, que es en estado activado proinflamatorio, se pasa a una microglía en estado M2, que es reparadora. Esta imagen también de Michael Hamlin de 2021, tenemos los diferentes trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos que se producen relacionados con, o sea, que se ha visto que tienen un efecto beneficioso la fotobiomodulación en ellos. Tenemos relacionados con el trauma cerebral, el accidente cerebrovascular agudo y crónico, lesión cerebral aguda, isquemia global, trauma de nacimiento, coma, etc. En trastornos de neurodesarrollo se ha visto efectos importantes sobre el autismo y sobre la atención, déficit de atención e hiperactividad. En enfermedades psiquiátricas, trastornos depresivos mayores, ideación suicida, ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, insomnio, etc. Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, ELA, demencias, de varios tipos de demencias, afasias, encefalopatía traumática crónica, enfermedad de las vacas locas y enfermedad de Huntington. Aquí podemos ver diferentes formas de aplicación que se han ido investigando, aplicación directa sobre el cráneo. Tenemos en esta de aquí aplicación a través de una inserción quirúrgica, un catéter quirúrgico que llega a... Esto se está estudiando en Parkinson, en pacientes con Parkinson, llega a la región mesencefálica, justo a la sustancia negra pars compacta, para intentar que lleguen los fotones de luz ahí. Se ha estudiado con ratones y se ha observado beneficios importantes. También intranasal, esto tiene un doble efecto. Primero, afecta de forma directa a la zona orbitofrontal del cerebro, pero también tiene un efecto por la amplia perfusión que tiene la mucosidad de la rinofaringe. Esto lo que consigue es que un efecto sistémico en toda la circulación del organismo. También a través de la boca para llegar al troncoencéfalo. Bueno, vamos a ver la fotobiomodulación y la microbiota, lo que se ha descubierto hasta la fecha. Son pocos los estudios que he encontrado relacionados con esto. El principal es este de 2019, también de Michael Hamlin, en el que ponen los mecanismos por los que se piensa que la fotobiomodulación puede ayudar a modular y a cambiar a un patrón beneficioso la microbiota. Trabajo reciente de nuestro grupo de investigación ha demostrado que la fotobiomodulación administrada en el abdomen de ratones puede alterar la microbiota del ratón de un modo potencialmente beneficioso. Esto también se ha demostrado en humanos. Se introduce el nuevo término fotobiómica, ellos introducen este término que busca la aplicación de la fotobiomodulación para influir sobre la microbiota humana. En este estudio ellos vieron que aplicando una determinada longitud de onda, en este caso 808 nanómetros, conseguían a lo largo del tiempo un aumento en la cepa alobaculum, que un aumento del 10.000%. Esta cepa se tiene para los ratones, no existe en los seres humanos, pero para los ratones se tiene como una cepa beneficiosa para la microbiota, pues observar un aumento del 10.000 veces más, 10.000%.
Existe una íntima relación entre la microbiota sana o en disbiosis y la respuesta inflamatoria. Se tiene la hipótesis de que el efecto de la fotobiomodulación puede ser debido al bien conocido efecto antiinflamatorio y de señalización redox. La fotobiomodulación puede reducir las citoquinas proinflamatorias, tales como la 6, la TNF-alfa y el interferón C, y además cambia la actividad de macrófagos y neutrófilos. Puede cambiar el estado de polarización de las células madre, de las células desde el linaje de macrófagos proinflamatorios M1 a M2. Eso lo hemos visto también antes. Tiene el potencial también de actuar como tratamiento adyuvante, junto con modificaciones en la dieta y ejercicio para reequilibrar la microbiota. Una microbiota sana puede reequilibrar la producción de ácidos grasos de cadena corta, que estos son muy importantes, también en las vías de la serotonina y la quinureína, metabolismo de la trimetilamina, etcétera, neurotransmisores, y que puede afectar al resultado de algunas de las enfermedades más difíciles de tratar, como el Parkinson, la esclerosis múltiple, el déficit de atención e hiperactividad y el trastorno de espectro autista. Ellos piensan que esto es un abordaje muy prometedor para poder ayudar en estas enfermedades. De este mismo estudio tenemos aquí una imagen donde podemos ver en la izquierda lo que es un intestino sano y en la imagen de la derecha lo que es un sistema gastrointestinal en disbiosis. Como podemos ver, aquí se produce el fenómeno de la permeabilidad intestinal, la integridad de la barrera intestinal se ve comprometida y esto hace que se produzcan una serie de señalizaciones proinflamatorias y de intoxicaciones concurrentes. En este otro estudio también del 2021 se habla de la posibilidad de utilizar de forma conjunta la terapia probiótica con probióticos y la luz. Las intervenciones complejas combinadas de fotobiomodulación y probióticos pueden ajustar la microbiota, mejorar la actividad del sistema inmunitario y salvar la vida de personas con desequilibrios inmunes. Esto dicen aquí en este estudio, y en esta imagen de la derecha podemos ver que cómo el efecto a distancia de la fotobiomodulación tiene un efecto sobre el sistema inmune. En este caso tiene un efecto beneficioso en el que se reducen las citoquinas proinflamatorias y aumentan las citoquinas antiinflamatorias, y esto tiene como consecuencia también una regulación en la microbiota, una regulación beneficiosa en la microbiota. Hay varios estudios que hablan de estas cosas. La mayoría de los experimentos que se están haciendo se hacen todavía con animales, y bueno, veremos en los próximos años a ver qué. Ahora vamos a hablar específicamente de la fotobiomodulación y de su efecto sobre el autismo. El autismo lo podemos definir desde un punto de vista cognitivo-conductual, que es el aceptado oficialmente, o desde un punto de vista fisiológico, que me parece mucho más interesante. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, el autismo se caracteriza por dificultades en la comunicación verbal y no verbal, dificultades también en entender los contextos sociales, tener pensamientos muy restringidos, dificultades también en las habilidades motrices, comportamientos repetitivos, dificultades en el procesamiento sensorial y en el procesamiento de la información, y también dificultades en las funciones ejecutivas. Todo esto tiene una relación directa con el cerebro. Desde un punto de vista fisiológico, el autismo se caracteriza por tener un abanico de enfermedades asociadas importante. De entre ellas, el sistema nervioso central y el cerebro son las principales. En adultos en estado de reposo, el cerebro usa alrededor del 20% del total de energía del cuerpo, que constituye un 2% del peso total. En niños en desarrollo, el cerebro en reposo llega a ser hasta un 66% del metabolismo del cuerpo en reposo, que constituye el 43% de la energía total. Esto da una idea de los requerimientos energéticos brutales que tiene un niño en desarrollo. Esto lo que a mí me hace es destacar 4 características principales que para mí definen el autismo. Es dificultades, una disfunción mitocondrial importante, dificultades también en el procesamiento, o sea, a nivel cerebral y del sistema nervioso central, y también problemas en el eje gastrointestinal. Para mí estos son los 4 pilares principales del autismo y cómo se relacionan con su entorno, cómo estos 4 ejes tienen una relación bidireccional con su entorno. Al fin y al cabo, se trata todo de un proceso de requerimientos energéticos. Bueno, vamos a analizar este primer estudio donde ven la disfunción mitocondrial en el espectro autista del 2016.
He destacado varios párrafos. Recientemente se ha acumulado evidencia de que una significativa proporción de individuos con autismo tiene enfermedades concomitantes tales como enfermedad mitocondrial y anormalidades en la generación de energía. Estudios reportan disminuida actividad de los complejos de la cadena transportadora de electrones, que es lo principal para la producción de energía, y reducida expresión de los genes mitocondriales, en particular genes de los complejos de la cadena respiratoria. Esto nos da una idea de la importancia que tiene las mitocondrias en este caso. En este otro estudio del 2021 también encontraron que el autismo y enfermedades mitocondriales tienen características clínicas superpuestas. Si la mitocondria no está funcionando bien, puede causar trastornos multisistémicos que afecten a más de un tipo de célula. Esto lo dice así, tal cual, el estudio. Como la mitocondria es la central energética de la célula, aquellas células que requieren mucha energía para funcionar bien, tales como el corazón, el cerebro, músculos y sistema gastrointestinal, tienden a estar más afectadas por disfunción mitocondrial y enfermedades mitocondriales. En el estudio hablan de problemas en la producción de energía, de problemas en la homeostasis del calcio y señalización relacionada con el calcio, que es muy importante para la neurotransmisión, problemas en las rutas de señalización, problemas relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación, una disfunción del sistema inmune, problemas en los mecanismos de la apoptosis. El mecanismo de apoptosis está desregulado, se produce una excesiva muerte neuronal, etc. Esto nos da una idea de la importancia que tiene tener bien las mitocondrias en el espectro autista. Aquí en este estudio del 2022, que se llama Luces encendidas para el autismo, explorando la fotobiomodulación como una opción terapéutica, he sacado esta imagen donde resume claramente los efectos que tiene la fotobiomodulación y lo que produce, o sea, el autismo, los efectos que tiene el autismo y los efectos que tiene la fotobiomodulación cuando se aplica. El autismo lo caracterizan por un aumento en la interconectividad de áreas locales, un aumento en la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo, un desequilibrio en la conectividad funcional. Esto lo que quiere decir es que normalmente las áreas locales están conectadas de forma muy poderosa, pero las conexiones más a largo alcance, que son las que te dan esa funcionalidad dentro del cerebro, son muy pobres. Desequilibrio en la transmisión sináptica. Hay una disminución de la conectividad de largo alcance, lo que hemos dicho antes. Hay un aumento en la macrocefalia y la muerte celular prematura, la apoptosis. Hay un aumento en la gliosis y en la inflamación de la glía. Un aumento, esto es algo paradójico, un aumento en el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esto en principio es algo bueno. Se piensa que este aumento es lo que pretende hacer es un aumento compensatorio del resto de problemas, pero todavía no está claro por qué se produce este aumento en el factor neurotrófico derivado del cerebro. Se produce un descenso en el tamaño y número de células en el hipocampo y en el cerebelo. Y, por último, una microbiota alterada. Esto, cuando se aplica ellos lo que han estudiado, o sea, lo que ponen en el estudio, cuando se aplica la fotobiomodulación, se produce un aumento de la función mitocondrial, aumentos en los niveles de ATP, aumento en la expresión de los genes, un descenso en el estrés oxidativo, se restaura la homeostasis celular y los niveles de los factores de crecimiento, se reduce la inflamación y la gliosis, se restaura el equilibrio de la conectividad funcional, toda la corteza cerebral, y se mejora la composición de la microbiota. Esto da una idea de los efectos importantes que tiene esta terapia sobre el autismo. Ahora vamos a analizar los diferentes estudios que he encontrado al respecto, realizados con humanos. Empezamos por el primero. En 2018 el grupo de Calisto Machado realizan este estudio en las que valoran a 21 de los 40 participantes recibieron 8 sesiones de 5 minutos administradas en la base del cráneo y áreas temporales durante un periodo de 4 semanas. Se recibieron 2 sesiones por semana durante 4 semanas y observaron que la terapia de fotobiomodulación podía ser una herramienta eficaz para reducir la irritabilidad y otros síntomas y comportamientos asociados con el trastorno de espectro autista, tanto en niños como en adolescentes, con cambios positivos mantenidos y aumentados a lo largo del tiempo.
Al año siguiente, este mismo equipo realizaron el seguimiento de ese estudio de 12 meses después y encontraron lo siguiente. Podemos reafirmar que las mejoras clínicas en las principales características comportamentales evaluadas en trastorno autista en niños y adolescentes durante más de 12 meses después de terminar el tratamiento pueden ser patofisiológicamente respaldadas por el hecho de que la fotobiomodulación progresivamente reorganiza la conectividad a nivel anatómico, funcional y efectivo, modificando aquellas redes neuronales relacionadas con los síntomas complejos del autismo. En el 2019 se observaron los efectos que tenía sobre la comunicación, sobre el habla y la interacción social en pacientes con autismo utilizando láser de acupuntura, acupuntura por láser. La acupuntura por láser en este ensayo clínico mejoró la habilidad para hablar y la interacción social de forma más eficaz que el láser placebo en pacientes con TEA. En el 2020, también utilizando acupuntura por láser, se observó que se registró un incremento significativo en la actividad total del cerebro de los pacientes con TEA, hasta un valor cercano a la actividad de los pacientes sanos. Esto es bastante significativo. Se aproximó mucho el electroencefalograma a la actividad normal de pacientes sanos. En el 2022, un equipo de investigadores italianos hacen un estudio en el que incluyen a 21 participantes con edades comprendidas entre 5 y 15 años que durante 6 meses fueron tratados 5 días por semana y realizaron 2 sesiones diarias, una de mañana y otra de tarde, lo que da 10 sesiones semanales. Fueron evaluados a los 3 meses y a los 6 meses. Utilizaron este aparato, este es el Viewlight, Neuro Duo Viewlight, este es el mismo que tengo yo, y lo utilizaron 20 minutos por la mañana a una frecuencia de gamma, frecuencia de 40 Hz, y 20 minutos por la tarde, una frecuencia en alfa, 10 Hz. Y entonces, ¿qué observaron? Principalmente, el dato más importante, observaron una reducción en la severidad global del autismo, evaluado por el test CARS. Y aquí tenemos la imagen donde esta es la línea base y como a los 3 meses hubo una reducción significativa, pero a los 6 meses una reducción más significativa todavía. Reducción en la rigidez cognitiva y comportamental, utilizando MERS, aquí podemos verlo. Reducción en la hiperactividad y mejora de la atención, este de aquí. Reducción del comportamiento posicionista y reducción de la percepción del estrés de los padres, son estos dos de aquí. Y por último, una mejora en la calidad del sueño, que es esto de aquí. Estos hallazgos son muy significativos debido a que el valor de P es inferior a 0,001. Son valores realmente significativos. En el año 2022 se utilizó la fotobiomodulación transcranial en adultos con autismo de alto funcionamiento y con edades comprendidas entre los 18 y 59 años y fueron inscritos para recibir 2 veces por semana durante 8 semanas. Y se reportaron mejoras significativas en un rango amplio de medidas de comportamiento como conciencia social, comunicación, motivación, reducciones del comportamiento restrictivo y repetitivos. Esto da, en conjunto, desde mi punto de vista, creo que es una terapia muy prometedora para el espectro autista y es una terapia que acaba de empezar. Bueno, fotomodulación. Por último vamos a terminar con qué efectos tiene la fotomodulación y el azul de metileno en conjunto y si es bueno o no darlo. Esto todavía no está claro del todo. Lo primero que tenemos que decir es que la fotobiomodulación no es lo mismo que la terapia fotodinámica, son dos cosas distintas. La terapia fotodinámica es un tratamiento que busca generar la fototoxicidad para matar determinadas células. Si os acordáis del vídeo anterior, pusimos con el azul de metileno, se inyectaba azul de metileno en el organismo de forma sistémica y luego se atacaban las células cancerígenas en un punto concreto con una intensidad alta de luz, de terapia de luz. Esto no es lo que buscamos ni mucho menos. Se usa en tratamientos para el acné, la psoriasis, degeneración macular, el cáncer, como hemos dicho, y generalmente se utilizan láseres de mayor potencia, pero no siempre ocurre esto. No es el efecto que se persigue con la fotobiomodulación, por lo tanto, a la hora de diseñar si se utilizan de forma conjunta, si vuestro médico o el que os paute el tratamiento decide utilizar la fotobiomodulación y el azul de metileno de forma conjunta, tiene que tener en cuenta que hay que evitar principalmente los efectos fotodinámicos. Esto se puede hacer, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta.
Hay una serie de estudios que ponen en conjunto la fotobiomodulación y el azul de metileno. Principalmente son estudios en los que explican los efectos que tienen tanto uno como otro, los efectos similares que tienen, pero también hay estudios que se están haciendo con ratones relacionados con estas características. Si se hace una búsqueda en PubMed y tú pones fotobiomodulación y azul de metileno, lo que te van a salir principalmente son terapias fotodinámicas, que es para lo que se usa principalmente. Yo he encontrado muy pocos estudios relacionados con efecto terapéutico de conjunto, y la mayoría están hechos en modelos de ratones, y el único que he encontrado hecho con pacientes humanos es este de aquí que tenemos del 2021 de Paolo Casano y Michael Hampler. Es el tratamiento de un síndrome raro, que es el síndrome de Klein-Levin, con fotobiomodulación intranasal y azul de metileno. Este síndrome es un trastorno neuropsiquiátrico raro que se caracteriza por episodios recurrentes de hipersomnia y anomalías cognitivas y comportamentales, tales como pérdidas de memoria y lenguaje infantil. En este estudio, el paciente de 18 años acude fue diagnosticado a los 15 años y había probado durante 3 años varios tratamientos farmacológicos sin tener ningún tipo de mejora. Cada cierto tiempo le daban 2 o 3 semanas de episodios de este tipo que no le permitían hacer una vida normal. A los 18 años tiene un empeoramiento tras una infección gripal, y entonces se decide en el hospital de Massachusetts, le ofrece someterse a un tratamiento experimental combinando azul de metileno a muy baja dosis, en este caso dan 10 miligramos, que es una dosis muy baja, y una hora después de ello, luz roja intranasal a 633 nanómetros por 25 minutos cada noche. Esto lo realizaba antes de dormirse cada noche. Los resultados que obtuvieron fueron inmejorables. En una semana se normalizaron gran parte de sus síntomas y tras un mes no vuelve a tener ningún episodio recurrente. Se da una remisión completa del síndrome y no se observa ningún efecto adverso alguno. Tras 2 años de seguimiento sigue sin tener ningún tipo de problema al respecto. Se dio una remisión completa. Esto, eso es un único caso, pero bueno, habrá que investigar más al respecto, a ver si van saliendo más investigaciones al respecto. Ya para terminar, como conclusión, simplemente decir que la fotobiomodulación es una modalidad terapéutica relativamente nueva pero muy prometedora debido a sus múltiples beneficios en el tratamiento de una amplia variedad de patologías relacionadas en mayor o menor medida con la disfunción mitocondrial. Es de destacar el bajo riesgo asociado que tiene, que en conjunto la convierte en una firme alternativa para la salud, y en mi opinión puede ser un faro de luz para la terapia contra el autismo, para la terapia del autismo, en estos tiempos turbulentos de la medicina moderna. Sin duda, dará mucho que hablar en los próximos años. Con esto hemos terminado, muchas gracias, y en el próximo capítulo hablaremos de la cámara hiperbárica, dietas, suplementación y el concepto de la mitormesis. Muchas gracias y un saludo.